a todos. Mi nombre es George Martín Barón Castillo. Hoy les vengo a exponer los 3 primeros capítulos del libro Los Innovadores. En el primer capítulo, Ada Byron es la hija de Lord Byron y de Milbank, un poeta y una matemática. Ada terminó creciendo y siendo una matemática y escritora. Ada decía que no había mucha diferencia entre la ciencia y la poesía. Ada es probablemente la primera programadora de la historia. Ada escribió el primer algoritmo que sería procesado por una máquina y además fue una pieza clave para la creación de la máquina analítica de Charles Babbage. Principalmente el problema que hubo con Ada fue que nació en un mundo muy machista. El problema de esto era que en esta época no se le daban el reconocimiento científico a las mujeres, era muy difícil. Por lo tanto, esa fue la época más dura para una mujer. Hoy en día ya se le reconoce como una pieza clave de la computación. En el capítulo 2 hablaremos de Alan Turing, un gran genio, ¿no? Pues Alan Turing fue una pieza muy importante en la hora de descifrar a Enigma, la máquina del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing hizo numerosos estudios en los cuales se destacó el test de Turing. ¿Qué podemos decir de este test? Es muy importante. Se trataba simplemente de colocar un juez, una máquina y un humano. El juez claramente no podía ver quién era la máquina y quién era el humano. ¿Qué se hacía con esto? Se hacían preguntas muy simples. En las respuestas, el juez tenía que determinar quién era la máquina y quién era el humano. Si alguno de ellos dos daba unas respuestas muy coherentes, pues el humano fácilmente podía resolverlas, ¿no? Pero si una máquina lograba confundir o hacer dudar mucho al juez, se consideraba ya una máquina inteligente. Lamentablemente, el problema que tuvo Alan Turing fue ser homosexual en esta época. Tristemente, lo enviaron a un juicio donde le dijeron que si no se sometía a un tratamiento de hormonas, lo iban a enviar a la cárcel. Alan, por supuesto, aceptó el tratamiento de hormonas. El problema fue que él se fue dando cuenta que este tratamiento disminuía su capacidad. Lamentablemente, se suicidó comiendo una manzana con cianuro. La historia de un gran genio de la computación, Alan Turing. 3 se tratará sobre los microprocesadores y los computadores. Después de la muerte de Alan Turing, se vino esta gran revolución. ¿Qué se detalló con ello? Principalmente fue que las universidades y principalmente los Estados Unidos se dieron cuenta de la máquina del futuro, empezaron a trabajar fuertemente y empezaron a destinar recursos para ello. Una empresa como Intel empezó a expandirse y a explotar por todas partes del mundo esta capacidad. Claramente, el núcleo más fuerte de esto se originó en Silicon. Los amigos se juntaron, Steve Jobs y Steve Wozniak. Steve Jobs principalmente se dedicaba a tener nuevas ideas, a emprender y a vender la publicidad y a mejorar los productos. Y Wozniak principalmente se dedicaba a crear y a ingeniar esos productos. Este resultado fue el producto de Apple II. Increíblemente, con la mejora de la revolución de los computadores y los microchips, pudieron
hacer que los ordenadores no solamente fueran para las universidades o para el gobierno, sino para todo el mundo. Gracias al ingenio de estos dos personajes, se debe mucho en la ciencia de la computación de hoy en día. Para terminar, les agradezco la atención que han prestado a este video. Este fue el resumen de los 3 primeros capítulos del libro Los Innovadores. Muchas gracias y que pasen un excelente día.